Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la segunda clase ya de, de la materia Administración de Empresas Exportadoras. El día de hoy viene o tenemos un tema muy importante, muy interesante y de gran profundidad. Vamos a hablar de lo que es la cultura exportadora. También hablaremos un poco sobre cómo internacionalizar la empresa. Y más adelante, o ya casi, pues al final de la diapositiva, eh, hablaremos de algunos aspectos en los que la empresa pues debería de prepararse con el objetivo de poder, de poder exportar sus productos pues a los mercados, a sus mercados meta. Bien, eh, referente a lo que es cultura, esto se va a remontar pues básicamente desde la doctrina clásica ya reconocida pues entre los siglos XVI y XVII con el planteamiento de Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones, donde se da origen pues a la primera teoría básica del comercio internacional. A partir de este momento es cuando se reconoce el intercambio comercial más allá de las fronteras nacionales. Y en función de las áreas del conocimiento, las exportaciones se estudian pues a través de la economía internacional, que es una rama especial de la economía, con base en el hecho de que las relaciones económicas internacionales difieren básicamente pues de las relaciones económicas interregionales y requieren herramientas de análisis algo distintas o algo diferentes de aquellas utilizadas pues para analizar las economías domésticas o las economías clásicas. La economía internacional ha sido por lo regular una rama muy especial de la economía por más de 2 siglos y se debe básicamente a su desarrollo. eh, Algunos economistas más distinguidos del mundo, incluyendo a Adam Smith o Ricardo Mill, eh, dicen o son los que han hecho esta afirmación. Por lo tanto, y entrando en este contexto de la economía y la importación, la exportación, las exportaciones van a constituir la capacidad de producción que tiene una economía, cuyo objetivo pues va a ser traspasar las fronteras nacionales para satisfacer necesidades en un plano pues eminentemente comercial. Y con base en ese aspecto se presentan algunos conceptos básicos. Y es de aquí, en base a esto que les acabo de comentar, donde vamos a empezar a hacer nuestra cultura para poder exportar nuestros productos. El origen del término cultura, pues ahora sí que se puede decir que nace en el mismo instante en que el hombre comenzó a desarrollar métodos básicos de subsistencia. Bien pudiera ser un método de caza, de vivienda, de las formas artísticas, y que de uno u otro modo pudo socializar con sus semejantes, creando una identidad colectiva capaz de ser transmitida a la generación siguiente, que son pues dos de las características principales del concepto de cultura, lo que vendría siendo la colectividad y la continuidad. El término de la cultura pues va a provenir o proviene del vocablo latino cultura, y este a su vez de colore, cuyo sentido es habitar, cultivar, proteger u honrar. Sentidos todos aplicables al ámbito del hogar, las tradiciones y las herencias. Sin embargo, el sentido de la palabra cultura ha variado a lo largo de los tiempos. Inicialmente, pues lo vinculaban con la labranza y con el mundo agrícola. De allí viene el término cultivar o cultivo. También como parte de sus orígenes, comparte sus orígenes con las palabras colono y culto,
a las que dejó de lado pues en el camino, ¿no? Para convertirse en una categoría pues abstracta y fundamental en la consideración pues del hombre moderno. Actualmente, por cultura, pues vamos a entender dos ideas distintas. Eh, Uno, pues sería el afán por el conocimiento y por las artes, o las humanidades y los saberes, que es de ahí donde proviene el dicho de es una persona culta o inculta. Es decir, es una persona que tiene conocimientos, eh, que sabe, es el significado de una persona culta. Digo, y de manera contraria, pues la persona inculta es la que está a falta de estas situaciones. A este ámbito, pues le vamos a conocer como alta cultura. También el conjunto de saberes, de técnicas, creencias, tradiciones, narraciones y otras elaboraciones discursivas definen la manera más específica en que el conjunto pues humano va a lidiar con el mundo y consigo mismo. Esto es básicamente la palabra cultura, pero de una manera muy general. Ahora bien, la cultura y el cambio social. ¿Qué implica esto? Implica la evolución y la adaptación de una sociedad a las necesidades particulares de cada momento histórico. La cultura o la transformación afecta a la cultura y a las instituciones sociales con el paso del tiempo. Entonces, pues se puede decir que la empresa o la organización demuestra sus cualidades a través de su cultura. Por esta razón, estos aspectos van a determinar el surgimiento de los valores culturales que la van a identificar y por lo tanto van a influir en sus cambios y en el desarrollo que es muy exigente o que se exige para ese momento. Este concepto pues comprende un proceso en donde la empresa debe tener la decisión de participar activamente en estas transformaciones. Es decir, que no se cree la resistencia al cambio por parte del personal. También algunas de las consideraciones que se deben pues analizar para lograr los cambios es que la cultura abarca diversos aspectos como la evolución histórica, la naturaleza pues de sus problemas, la forma de engranar en el proceso de su producción, sus manifestaciones artísticas, sus tradiciones, sus costumbres, los principios que comparten como colectividad, el comportamiento colectivo o los hábitos de conducta individual y la relación entre sus integrantes, eh, sus creencias. Y todo esto tiene que ver con el cambio, con la resistencia al cambio. Si todos estos factores o aspectos que acabamos de mencionar no se logran, no se logra la parte de hacer que el personal de tu empresa crea en el cambio, sienta el cambio, pues no vamos a poder crear una, no vamos a hacer un cambio social en la empresa, el cual pues básicamente nos va a ayudar para lograr a cumplir nuestros objetivos. Entonces, en este contexto, en este sentido, los individuos se van a envolver en este contexto y van a manifestar sus acciones, pues el cambio social va a depender de la evolución en todos sus ámbitos, incluyendo todos los aspectos que ya habíamos mencionado. Esta transformación, ¿qué implica? Nos va a llevar a generar cambios o avances tecnológicos. Así vamos a ir agregando muchos elementos que se van a ir acumulando a lo largo del tiempo. Y pues esto va a consistir en un proceso paulatino, es decir, va a ir mejorando, va a ir cambiando en partes, de poco en poco, no va a ser una transformación o un cambio social de un día para otro. Es algo que nos va a llevar algo de tiempo. La cultura también, o el cambio social, pues van a ir de la mano y se acompañan siempre en el proceso de transformación necesario para hacer avanzar a una empresa. Es decir, cultura y cambio social van juntos, van de la mano para que la empresa evolucione. Junto a esta energía es la que va a motorizar a todos los niveles de la organización y van a ir haciendo que se consolide toda la evolución social.
van a promover los aspectos de cultura de la empresa y por esta razón, pues todos los individuos que forman parte de la organización deben de tomar acciones necesarias para entender y defender aquellos cambios culturales positivos para la evolución en la empresa. Entonces, pues una vez ya dicho todo lo anterior, vamos a definir esta parte. Si queremos una cultura exportadora, una cultura empresarial, una cultura de calidad o cualquier cultura que queramos implantar en nuestra organización, es indispensable que exista un cambio social real que involucre a todas las gentes de nuestra organización. Ahora bien, el concepto de cultura aplicado a la exportación. Pues hoy en día la cultura se manifiesta como un conjunto de modos de vida, de costumbres, de conocimientos, de un grado de desarrollo artístico, científico, tecnológico, industrial, en una época para un grupo social o para un país entero. Entonces, la definición de la cultura exportadora pues va a incidir en aspectos de productividad, de eficiencia y de competitividad. En términos más simples, es la capacidad de trasladar nuestros valores de forma de vida, de costumbres, conocimientos y de prácticas empresariales para lograr una actitud y comportamientos favorables a la competitividad que propicie una interacción natural con los mercados externos. Proceso pues que involucra a toda la sociedad en su conjunto a través de la integración e interacción plena del individuo como un eje necesario para un cambio social, que será lo que finalmente permita generar la cultura exportadora. Y aquí pues volvemos a recalcar la parte del factor humano, lo cual es de suma importancia que interactúe, que ponga en marcha, que ejecute, que dé seguimiento, tal vez que aplique todo el proceso administrativo para verificar que la cultura se esté implantando en nuestra organización, que el personal la esté siguiendo y que en realidad pues exista ese cambio que es el que estamos buscando. Entonces, los actores de una cultura exportadora. Primero, para lograr la cultura de exportadora, requerimos algo importante y, y fundamental, es invertir tiempo. Tiempo en capacitar a tu personal, darle los cursos, motivarlos. Se ocupa un muchísimo tiempo. Por otra parte, ya se me cambió. Ahí está. También necesitamos invertir esfuerzo o dedicación. No nada más es decir voy a cambiar y va a pasar de la noche a la mañana. Ves, voy a cambiar, pero voy a hacer un esfuerzo y voy a hacer todo lo que esté dentro de mis manos y más allá voy a dar un extra o un plus para poder hacer que las cosas sucedan. También necesitamos invertir dinero. Es obviamente, bueno, eso es lógico, ¿no? Ya que el exportar va a requerir de una mayor inversión para la empresa. También es utilizar de manera eficiente todos los recursos organizacionales, principalmente en las áreas que nos permitan ser más competitivos. En esta parte, pues yo les comento, pudiera ser realizar algún análisis de administración para eficientar nuestros procesos, tal vez hacer más eficientes nuestros costos, nuestros gastos, no sé, cualquier tipo de análisis eh, que nos pueda ayudar a mejorar la competitividad ante las empresas más cercanas, los competidores más cercanos. Aquí para hacer un énfasis, el comercio internacional es una actividad que requiere estar a la vanguardia y para eso es necesario capacitar, especializar al personal
respecto a adquirir una cultura exportadora y así ayudar a crecer a los negocios internacionales. ¿Y qué estrategias podemos hacer para mejorar una cultura exportadora? Una vez que ya en la empresa implantamos esa cultura, ahora, ¿cómo la podemos mejorar? Uno, creo que es algo bastante obvio, es brindar una mayor capacitación sobre el comercio exterior, que nos permita o que les permita tener mejores conocimientos sobre legislación, tributación, marketing, entre otros. También pudiera ser mantener y mejorar las creencias sociales, culturales y económicas que presentan los empresarios pues, en el mercado interno, tales como mejores presentaciones del producto, ofrecer precios más competitivos y mantener satisfechos a los clientes. Aquí se me viene a la mente el comentario que hizo algún compañero de ustedes o compañera, donde decía que McDonald's en otros países servía fideos. ¿Por qué? Porque esa es la cultura de aquel país. Entonces, esa es una buena estrategia porque está haciendo, se está pegando a las culturas de allá, de esos países, y a su vez, pues, que está generando mayor venta, mayor presencia y infinidad de situaciones. Otra estrategia pudiera ser mejorar las actitudes empresariales de los comerciantes con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Lo referente al cumplimiento de contratos, participar en eventos internacionales y verlo como una inversión, no como un gasto para la empresa. Es decir, yo voy a mandar a mi gente a que acuda a las ferias de comercio internacional y no lo voy a ver como una carga para la empresa, sino lo voy a ver como una inversión que a futuro me va a traer más ventas. También algo importante es resaltar todos los valores éticos, morales y empresariales de los hábitos que deben de reflejarse en cada una de las actividades, de tal manera que los importadores pues tengan más confianza en las transacciones que van a realizar con nosotros o con ellos. Ahora bien, ¿qué criterios de evaluación eh, podemos tener para internacionalizarnos vía exportaciones? Las compañías que consideran dentro de la gestión estratégica el tema de la internacionalización deben decidir si lo hacen vía exportación o importación o en inversión. Recordemos que al operar internacionalmente, una compañía debe de considerar su misión, lo que pretende ser y hacer a largo plazo, también sus objetivos, sus propósitos específicos de desempeño para el cumplimiento de su misión y su estrategia, que son todos los medios por los cuales conseguirá sus objetivos. Entonces, estos criterios para evaluar la internacionalización vía exportaciones, básicamente es objetivos, misión, visión y valores. Se van a definir 4 objetivos concretos que tienen en cuenta a la hora de optar por internacionalizar las empresas. El primero tiene que ver con incrementar las ventas, con adquisición de recursos, diversificar sus fuentes de ventas y de suministros y la reducción al mínimo del riesgo competitivo. Entonces, como se podrán dar cuenta, son 4 situaciones fundamentales para cualquier empresa, ya que en el caso de tal vez una empresa mexicana que busca colocarse en mercados internacionales, si no va a generar más ventas, pues ni para qué, ¿no? Solamente va a tener un gasto adicional. En la parte de diversificar suministros, pues también es importante porque puedes comprar tu materia prima a un mejor precio y te va a ayudar a ser más competitivo, ¿no? Igual, la parte de reducir los riesgos al mínimo es fundamental. Yo creo que tendría que ser algo que desde inicio se tiene que ir midiendo para que al momento de que yo pueda buscar un mercado internacional, yo tenga identificada todas, pues se puede decir que mi FODA, mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas,
y eso me va a ayudar a reducir todos los mínimos de riesgo que yo pueda generar o que la empresa pueda estar en un peligro. También recordemos que para internacionalizar a las empresas, se considera que éstas pues deben de evaluar las influencias externas concentradas en los factores físicos, sociales y relacionados pues con las políticas. Punto importante, las condiciones geográficas, los valores, las características económicas, así como también pues deberán de revisar todo lo que es el ámbito competitivo que permita a las empresas ingresar al mercado internacional, pero con ventajas muy claras, ventajas en precios, ventajas diferenciadores, de diferenciación y tal vez con capacidades distintas a las demás empresas. Con esto que les mencioné, pues podremos considerar que las empresas entonces van a determinar el patrón común de internacionalización. Este patrón se va a fundamentar básicamente pues en la reducción del riesgo al mínimo nivel, lo que ya mencionábamos anteriormente. Y pues este patrón, que como ya les mencioné, es reducir los niveles de riesgo. También va a buscar considerar todas las oportunidades que tengamos, las oportunidades activas, el manejo también externo a interno de todas las operaciones que tenemos en la empresa, operaciones entendidas como tal vez exportaciones, inversiones o la inversión extranjera. Y también las modalidades de operar pueden ser limitadas o amplias, ¿no? Ya va a depender de la empresa. Entonces, el dominar todos estos factores o el tenerlos bien en claro o ya bien cimentados, bien fundados, bien analizados, ¿qué nos va a ayudar a hacer? Nos va a ayudar a generar que la empresa pueda generar una expansión rápida en el mercado internacional. Es decir, que vaya a ganar y a ganar terreno en serio, que no vaya a buscar las oportunidades, sino que esas oportunidades ya las detectamos con nuestros análisis y ahora vamos a ganar terreno y vamos a hacerle una competencia real a pues a los competidores depende del mercado que estemos peleando. Ahora bien, ¿qué elementos son fundamentales y que debemos de considerar o que deben de considerar las empresas a la hora que van a ingresar al mercado internacional vía exportación? Primero, sería la parte de los estímulos para los negocios internacionales que se relacionan con el incentivo o no hacia las operaciones de mercado internacional, que se visualiza a través de la posición pasiva o activa de la empresa hacia los negocios. Otro elemento fundamental es que se deben de considerar las empresas todo lo que es su manejo interno o externo de las operaciones, que va a depender de cómo se manejen dichas operaciones, ya sea si lo hacen directamente por la empresa o van a ocupar a un intermediario, que obviamente aquí pues el intermediario les va a generar un mayor costo. Después tiene que ver con la modalidad de operaciones, el cual es un amplio patrón y común de internacionalización. Es decir, en operaciones básicas como exportaciones o importaciones, o en la producción foránea, se haría pues tal vez a través de negocios, como son las alianzas estratégicas y todo lo relacionado con la inversión extranjera directa. Otro elemento fundamental es el número de países extranjeros en la que la empresa pues va a hacer negocios. Puede ser la cantidad de países de uno o más y dependiendo de la valorización, la capacidad y la estrategia de la empresa. Aquí va a depender mucho del tamaño que tenga la empresa, ¿no? Puede ser una empresa pequeña, la cual apenas va iniciando su negocio, o puede ser una empresa grande como Bimbo, que tiene presencia a nivel mundial. Otro factor fundamental tiene que ver con el grado de semejanza entre los países extranjeros y el de origen. Valoración de aspectos como el idioma, la cultura, la cercanía geográfica, entre otros. Aquí sí es que nosotros pues, busquemos esa ventaja.
la ventaja tal vez geográfica, ¿no? A lo mejor por la cercanía a México con Estados Unidos, se genera una gran dinámica en cuestión de comercio. O tal vez yo voy a mandar productos a China, digo, me va a quedar un poco más lejos, entonces ahí ya no quedaría en la parte de la cercanía geográfica, sino que entrarían otros factores. Entonces, todos los factores anteriores son criterios que constituyen pues las variables iniciales que van a evaluar todas las empresas con cierta disposición estratégica hacia la internacionalización de sus mercados vía exportación. Bueno, pasemos a la siguiente diapositiva. Aquí viene un tema muy importante, tiene que ver con la preparación de una empresa con el objeto de poder exportar. La primera parte tiene que ver con la disponibilidad del producto. Es decir, con base al producto que vamos a mandar al extranjero, se debe de ofrecer solo lo que tengamos la capacidad de producir de una forma estable y continua, no comprometernos con más, porque si no lo podemos hacer, este negocio en el futuro se nos va a caer, no va a servir, vamos a quedar mal pues con el cliente. Otro factor importante es la calidad, la cual pues debe de ser la requerida por el mercado, teniendo en cuenta las expectativas del cliente y se pueden considerar tal vez todas las certificaciones de calidad internacional. Aquí sí es un punto muy importante que hay que recalcar porque recordemos que cada país tiene diferentes normas de calidad para ciertos productos. Entonces, antes de exportar, hay que tener en cuenta todo la parte de las reglas de los países hacia donde vamos a enviar. Otro factor importante es el valor agregado, es decir, qué características le van a dar al producto un factor diferenciador y a su vez, pues un mayor potencial comercial, teniendo en cuenta la competencia. Es decir, yo qué voy a hacer diferente con mi producto que voy a exportar para que la gente lo quiera o tengan un mercado. Si voy a mandar lo mismo que otros, pues tal vez, o no tal vez, posiblemente va a haber mucha competencia y va a ser muy difícil que yo pueda comercializar esos productos. Factor importante también tiene que ver con la óptima relación calidad-precio. La empresa pues debe de contar con las condiciones necesarias para enfrentar nuevos retos como establecer precios competitivos y a su vez, perdón, cumplir con los estándares de seguridad en la calidad de los productos. Aquí sí también hay que hacer mucho énfasis en este punto, ya que no podemos relajar la calidad por el precio. Entonces debe ser algo debe estar muy bien equilibrado, ya que si aumentamos uno, es decir, aumentamos la calidad, va a aumentar el precio. Si subimos el precio sin aumentar la calidad, va a estar muy desparejo. Bien, la siguiente factor tiene que ver con la parte de la adaptabilidad, que es la adecuación del producto de acuerdo con las distintas necesidades y condiciones de cada mercado, teniendo en cuenta pues todas las barreras, ¿no? Lo que ya mencionábamos, barreras culturales, de regulación, de atributos físicos y de empaque del producto. Aquí les vamos a poner un claro ejemplo, ¿no? Y vamos a retomar la empresa Bimbo. Ahorita aquí en México entró en vigor una nueva norma que dice que todos los productos ya no pueden tener logos. Entonces, aquí en México Bimbo tiene que quitar al osito de sus productos, pero en otros países lo puede tener si no hay ninguna regulación que se lo impida. Entonces, en esas cuestiones sí debemos de tener mucho cuidado, adaptarnos a las necesidades de cada lugar que vamos a ingresar al mercado. Otro punto fundamental y primordial tiene que ver con realizar un análisis financiero y un análisis administrativo. ¿Para qué? Pues para que nos permita a las empresas identificar las capacidades vía comercio internacional a través de algún test al exportador
o a la parte de la exportación, es decir, analizando los factores físicos, geográficos, sociales, culturales, de regulaciones arancelarias. eh, no sé, tal vez voy a revisar manos de obra en el otro país, qué tanto me va a costar producir, qué tanto me cuesta vender, todo ese tipo de situaciones. ¿Esto para qué? Bueno, pues para medir las potencialidades para efectuar nuestra exportación o mantener un negocio de exportación hacia el otro país, ya que si no es rentable, pues no tiene caso que hagamos negocios. Bien, entonces ya pues dicho todo esto y habiendo explicado todo el contexto, todas las razones, los motivos, la preparación para una empresa exportadora, vamos a ver pues básicamente cuáles son las bases teóricas que soportan, perdón, el modelo de comercio internacional vía las exportaciones. Entonces vamos a ver básicamente la evolución. Tiene que ver primero con una ventaja absoluta. El planteamiento es que los países y las economías deben de producir bienes o servicios en los cuales están mejor dotados y tiene una ventaja sobre lo demás. ¿Qué utilidad o aporte hubo? Pues fue cuando se desarrolló la especialización y la división del trabajo. Consecutivamente, está la ventaja comparativa, donde los países y las economías deben de producir bienes o servicios en los cuales son relativamente más eficientes y tienen una ventaja relativa sobre los demás. ¿Qué es qué es el aporte que tuvo? Pues ya tuvo que ver con la especialización relativa. Consiguiente a esto, vimos bueno, está lo que son costos de oportunidad. eh, el planteamiento es que las cantidades de un bien, el cual debe renunciar a una nación con el fin de liberar la cantidad apenas suficiente de recursos para producir una unidad adicional del otro bien. Aquí es donde se forma la parte de la estructura del costo. Consiguientemente, tenemos las curvas de indiferencia y las economías de escala. Este es un punto muy importante. Es, el planteamiento es una forma rigurosa de comercio que incluye los gustos y las preferencias de la demanda de cada nación respecto a los bienes. Y aquí viene la utilidad del aporte, es la tasa marginal de sustitución. Ahora bien, el modelo HIO, esa es otra base. El planteamiento es que cada país exportará el bien intensivo en su factor relativamente abundante y económico e importará el bien intensivo en su factor relativamente escaso y costoso. ¿Qué aporte tuvo? Pues tiene que ver con la teoría de la igualación del precio de los factores. Y después tenemos la teoría de keynesiana, donde el planteamiento es a partir de las ideas económicas representadas en un sistema económico, se inserta el ingreso, el consumo, el ahorro, la inversión y el sector externo. Lo anterior define ya al modelo de comercio internacional. Y el aporte es que nos trajo las exportaciones inducidas y autónomas. Entonces, estas son las bases teóricas que soportan lo que hemos estado comentando. Como pudimos apreciar, estas bases teóricas van a soportar pues básicamente el modelo del comercio internacional y se han ido fortaleciendo a lo largo de los años al considerar o consolidar pues nuevas formas y nuevas dinámicas para tener en cuenta el ingreso pues a los mercados internacionales. Asimismo, los negocios internacionales canalizan la forma como una economía o una empresa va a ingresar a un mercado internacional y va a comprender una enorme y cada vez una mayor porción de los negocios mundiales. Pues hoy en día, como se han dado cuenta, casi no hay empresa pues grande o pequeña que no resienta los efectos de los acontecimientos y de la competencia global, ya que la mayoría de las compañías pues venden sus productos o reciben pues provisiones de países extranjeros, o ambas cosas, y compiten con productos y servicios también procedentes del exterior. Entonces, por lo tanto,
los negocios internacionales se despliegan pues en la esfera de manera global y se realizan bajo siguientes modalidades que ya les había comentado, lo que son las exportaciones, las importaciones o, o inversiones. Estas modalidades son la plataforma para lo que hoy conocemos como el Plan Común de Internacionalización, que es la decisión estratégica que van a tomar pues, las compañías y de acuerdo con las disposiciones de estas y las políticas gubernamentales, van a seleccionar la modalidad o las modalidades que mejor se ajusten a sus necesidades o a sus condiciones particulares, eh, constituyéndose pues esto en una decisión estratégica que pues que deberán de tomar pues para entrar al mercado internacional. También es importante mencionar eh, que a lo largo del tiempo, se han realizado algunos estudios, se han realizado trabajos, y estos estudios y estos trabajos han dado importantes avances o han despertado el interés por ese tema en el nivel corporativo y también a nivel país. Entonces, las empresas, bueno, ya para concluir esta parte, las empresas pues que se van a transformar en exportadoras pues ya como vieron aquí en la evolución de esta tabla, pues no se hacen de la noche a la mañana, sino que van de paso a paso por medio de un proceso de desarrollo, de exportación y diversos motivos, pues para poder internacionalizarse, eh, como ya lo vimos, podrían ser los elementos administrativos o los elementos corporativos de la empresa. Factor también fundamental es los agentes del cambio y la capacidad de la empresa para superar las barreras de la internacionalización van a conformar pues todo un proceso. Entonces, pues ya para concluir el tema o la presentación, podemos afirmar que definidos e identificados todos los aspectos por evaluar para ingresar al mercado internacional, las empresas deberán de tomar la decisión de si van a insertarse o no en el mercado internacional. Esta inserción pues dependerá de la proyección estratégica que tenga la empresa y de la capacidad de esta pues para asumir los negocios internacionales como un elemento fundamental e importante dentro de la organización. Recordemos que van a existir diversas variables que van a favorecer la inserción internacional. Dichas variables deben de ser tomadas en cuenta por la empresa o por los empresarios o la persona que esté al frente o esté dirigiendo el negocio. Dependiendo de estas variables, va a ser que su orientación gerencial y la visión corporativa, pues determinará entonces cuáles serán sus capacidades para ajustarse a la cultura exportadora. Y estas capacidades de la empresa deberán de ser para elaborar productos con nivel de exportación, lo cual es fundamental para optimizar el nivel de producción, ya que de ellos va a depender la determinación de la empresa para entrar o no al mercado internacional. Por otra parte, la oferta exportable pues también es indispensable a la hora de ingresar en un mercado. Prepararse para la empresa para que pueda insertarse adecuadamente en el mercado eh, va a tener diversas exigencias y esas exigencias van a estar básicamente definidas por la parte cultural, con la parte geográfica y por la parte económica. Bien, de mi parte es todo. Muchas gracias por la sesión del día de hoy y nos estamos viendo en la sesión por vía Zoom.